Sichel y partidos inician una nueva etapa en la campaña. Énfasis estará puesto en el ámbito territorial. La semana pasada fue la semana más difícil para la centroderecha, dice este artículo publicado el día martes en el Mercurio. Cuerpo C. En el lanzamiento de las campañas de Renovación Nacional, y con esas palabras el secretario general del partido, Diego Schalper, reflejó el sentimiento del oficialismo, se refería a la semana pasada, que fue la más difícil, ¿no es cierto?, en torno a lo que fueron los últimos días para la candidatura presidencial de Sebastián Sichel, la cual se ha visto amenazada por el crecimiento que ha venido teniendo en los sondeos el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien ya superó a Sichel en 2 encuestas, Pulso Ciudadano y CADEM, y por otros episodios que le abrieron diversos flancos al exministro de Desarrollo Social. Sí, bienvenido, mis queridos telepensantes. La verdad es que para variar yo pienso que los árboles no dejan ver el bosque. A ver, ¿cómo entendió el equipo de Sebastián Sichel que había que resolver esta situación? Lo entendió de la siguiente manera. Van a tener una nueva estrategia, ¿sí? Por lo mismo, Cristóbal Acevedo asumió como coordinador de esta nueva estrategia y Francisco Undurraga e Isabel Pla se sumaron como voceros. Y si usted se fijó, la foto de esta miniatura tiene a Francisco Undurraga, quien yo aprecio mucho como persona, en la portada. Y esto nos lleva a 2 temas fundamentales. Vamos a hacer el análisis del punto de quiebre de la derecha, que está vinculado a un tema que vamos a tomar en una segunda parte de esta columna, a un tema que es muy complejo y difícil de abordar. Por lo tanto, mi querido telepensante, si no tiene tiempo, no se preocupe. En los primeros 15 minutos yo voy a abordar lo que significa el quiebre, a mi juicio, desde mi perspectiva, definitivo de la posibilidad de que Sichel hubiese sido un candidato de centro derecha capaz de aglutinar a la derecha. Eso van a ser los primeros 15 minutos de esta columna. En lo que sigue, me voy a tomar el tiempo para hablar de un tema en profundidad. Pero con el buen relato siempre tiene que conservar algo de suspenso, no le voy a decir de qué se trata. Bien, vamos entonces. Primero que todo, hay que tener claro que la batalla que se ha dado en contra de Sebastián Sichel es una batalla ridícula. Ridícula, baja, básica, sin argumentos de fondo. Todas las personas podemos ser buenos o malos candidatos según las circunstancias. Ya lo decía Immanuel Kant, la virtud no existe. Usted me va a decir, ¿cómo no existe la virtud? No. Mire, le cuento. Si uno fuese muy bueno para la guerra, para andar a combo y disparar bien y que si viviese en un país en paz, uno se transforma en un problema. La virtud de la guerra en un país en paz no es una virtud, es un problema. En cambio, si luego ese país entra en guerra, entonces ese guerrero que antes había sido visto con reticencia y qué sé yo, va a ser abrazado como el gran general capaz de salvar al país, ¿no es cierto? Las circunstancias, mi querido telepensante. Lo mismo sucede conmigo, lo voy a aplicar a un caso personal. Como usted se habrá dado cuenta, yo soy muy buena para hablar. Y eso evidentemente que es un gran talento a la hora de hacer clase. Pero cuando uno tiene hijos, por ejemplo, o en las relaciones afectivas cercanas, si uno no sabe ponerse freno, lo que solamente da la madurez y la sabiduría, entonces es un tremendo defecto, porque uno se olvida de oír a los demás. Uno pone play y son varias horas de cassette. Bueno, ahí se me cayó el carnet, pero dejémoslo así. Entonces, Sebastián Sichel el problema de él no es que sea un continuador de Sebastián Piñera. Como bien dice Gerardo Varela, en la excelente entrevista que le dio a este canal el día lunes, tienen vidas muy distintas e incluso, ahora lo que uno podría decir, y en eso yo creo que, claro, Sebastián Piñera habitando la derecha siempre fue de izquierda y Sichel siendo de izquierda hoy día quiere habitar la derecha. Y entonces se encuentran en lo que hay detrás de la estructura psíquica frontal de la conciencia. En el fondo, la actitud es la misma.
pero son muy distintos en muchos sentidos. Y decir que Sichel entonces es una mera continuación de Sebastián Piñera o atacarlo por el lado de su tema familiar, como lo hizo The Clinic. Entiendo los argumentos que esgrime Carlos Peña cuando dice que él mismo trajo a la luz pública sus intimidades, y tiene algo de razón. Sin embargo, tenía sentido porque, como me explicaron a mí, en política hay dos formas de posicionarse: a través de las ideas o a través del personaje. Normalmente es una mezcla de ambas. Y en el caso de Sebastián Sichel, él efectivamente representa y conecta con esa gran mayoría de chilenos que hasta el estallido lograron salir adelante con todas las vicisitudes y dificultades que implica la realidad, pero que vivían una vida mejor que la de sus padres y que la de sus abuelos. Y en ese sentido, había buenas razones para conectar con la historia personal y sacarla a la luz pública, porque era una manera de conectar con una gran mayoría de chilenos cuyo voto Sebastián Sichel aspira a conquistar, ¿sí? Ese votante mediano, ese votante que no tiene mayormente un color político, ese votante que, y por lo mismo que sedujo Sebastián a mucha gente de la derecha a votar por él, en lugar de votar por quienes habían abrazado el socialismo, que pensaban que Chile iba a ser un país más pobre pero más feliz, y que iniciaron con el desmantelamiento de fondos del sistema, que son los fondos de las AFP, como Desbordes. Él fue uno de los primeros, si es que no el primero, en iniciar el desmantelamiento real de nuestra estabilidad económica y con ello nuestra estabilidad política. Bueno, fue efectivamente que es Sebastián quien encarna ese ideario de meritocracia, al que, aunque en Chile funciona hasta un cierto punto, sobre todo en las carreras humanistas, no funciona. Funciona más bien en lo práctico, en las carreras asociadas a la ganancia de dinero, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo demás queda para el pitutaje, así también mucho en la política. Pero Sebastián, en ese sentido, es muy distinto de Sebastián Piñera. La trayectoria es muy diferente. Sebastián Piñera es un empresario. Y hoy día vemos el tema del caso Dominga, que también tratamos en la entrevista con Gerardo Varela, que justamente es uno de los talones de Aquiles del presidente. Y es una de las causas del malestar de la gente que salió el 18 de octubre. Por lo tanto, mi querido telepensante, no se extrañe que a poco tiempo del 18 de octubre que viene, donde van a haber conmemoraciones más o menos violentas, no lo sabemos, se levante este tema. ¿Por qué no fue hace 3 meses atrás? ¿Por qué no es en 5 meses más o en 3 meses más? ¿Por qué no es el día 20 de octubre? No. Para mí, al menos, que no soy muy de la teoría de la conspiración, pero sé cómo funciona la izquierda, esto tiene una razón de fondo de haberlo levantado en este momento. Bien, por lo tanto, Sebastián Sichel, desde mi punto de vista, siempre ha sido un muy buen candidato, y evidentemente que, como todas las personas, cometemos errores. Ha tenido algunas metidas de pata, quién puede decir que no y quién no las ha tenido, pero tiene una que desde el punto de vista de quien les habla, constituye un quiebre radical con la derecha. O sea, si a Sebastián lo unió a cierta centro derecha y derecha también, el discurso de la meritocracia, de recuperar lo bueno del modelo y cambiar y transformar aquello que no estaba bien, de la estabilidad institucional y del esfuerzo personal, hay un punto, un solo punto, de el sustrato ideológico de la derecha, la centro derecha e incluso parte importante de la democracia cristiana que no se podía tocar. Un punto neurálgico que donde uno lo toca genera un quiebre definitivo, y por eso esta columna se titula El punto de quiebre de la derecha. Me refiero al aborto. Ese era el segundo tema que vamos a tratar en esta columna. Primero vamos a ver las consecuencias políticas y luego vamos a abordar la discusión del aborto, que yo nunca la he abordado abierta y públicamente. Y hoy día estoy dispuesta a hacerlo. A ver, en términos políticos, ¿cuál es el punto al que me refiero? Ya les leí que uno de los voceros principales de la campaña de Sebastián Sichel va a ser Francisco Undurraga, a quien personalmente aprecio.
Sin embargo, sabemos que Francisco Undurraga no solamente en su momento planteó que iba a ser completamente imposible estar en algún tipo de coherencia programática con José Antonio Kast y republicanos, esto recuérdelo bien, para el pacto que se hizo para los constituyentes, sino que además dijo que los proyectos valóricos del Partido Republicano y de Ópolis no tenían nada que ver, ¿no es cierto? Y que el Partido Republicano es de ultraderecha y populista, ultramontano y conservador. Esas eran las declaraciones de Pancho Undurraga el día 12 de enero de 2021. Bien, yo soy liberal libertaria y hay varias personas como yo dentro del partido. Es verdad que el partido tiene más de un alma y eso es, digamos, propio de cada uno de nosotros también. Vaya San Agustín, y San Agustín habla del carácter contradictorio del ser humano y cómo la contradicción vital entre quiero hacer y no quiero hacer nos puede dejar en estado de burro, sin pastar ni en este ni de otro potrero y finalmente morir de inanición. Por eso es que él pone el énfasis en la voluntad, en el decidirse. Bien, y entonces la Cámara de Diputados aprobó en general este martes el proyecto de ley que despenaliza el aborto hasta la semana 14 en nuestro país, con una votación dividida de la democracia cristiana y un sorpresivo voto a favor de parte del oficialismo. Si bien desde la derecha la postura ha sido históricamente clara para estar en contra del aborto, el vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga, se cuadró con la mayoría de la oposición y votó a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo. Ese es el punto de quiebre, mi querido telepensante. No es que salga el padrastro de Sichel hablando una serie de babosadas, como diría un amigo mío centroamericano, en The Clinic, y que The Clinic se preste para este tipo de cosas. Nada nuevo para The Clinic. Y ahí tenemos a Pato Fernández, constituyente. No, si nosotros estamos en el estado de los países que antes criticábamos bajo el adjetivo calificativo de bananero hace mucho rato. Tampoco es que Sebastián Sichel esté a favor o en contra de los retiros. Yo quiero preguntarle a usted, mi querido telepensante, sabiendo que aquel congresista de derecha que usted quiere apoyar votó a favor del desmantelamiento de este país a través de la violación de la Constitución, porque resulta que todo lo que tiene que ver, y usted lo sabe, yo también lo sé, ¿no es cierto?, con materia de pensiones es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, a través de la destrucción de la economía interna, con este exceso de liquidez que desde un principio ha servido principalmente para personas que no habían bajado sus ingresos durante la pandemia. Vaya a preguntarle, si no me cree, a Ignacio Briones. Están sus declaraciones en los medios. Esto no es gente que se estaba muriendo de hambre. El gobierno llegó tarde. Sí, llegó tarde para mucha gente. Pero la pregunta es si a esa gente a la que el gobierno no llegó le sirvió retirar fondos o no. ¿Y qué porcentaje de esa gente? Y si no hubiese sido mejor otro tipo de política. Porque nosotros tenemos, como decía Pato Meller en una entrevista que me dio hace muchos años atrás, el gran problema de no entender lo que es el mediano y el largo plazo. Y eso es muy típico de los países populistas, donde el hedonismo y el tipo de clase política que nosotros tenemos muy bien descrita por Gerardo Varela ayer, que se preocupan de matar su piojo, que no les importa el interés general. El interés general implica sacrificar un placer presente por un bien futuro. Implica apretarse el cinturón. Implica pasar por la época de las vacas flacas para no terminar quemando todo terreno en el que se pueda sembrar en el futuro. Dígame usted, mi querido telepensante, ¿usted va a votar por una persona distinta al congresista que desfondó o que ayudó a desfondar el sistema de pensiones
en que se basa la estabilidad económica de nuestro país, y cuando uno habla de estabilidad económica, habla de los proyectos de vida de la gente. Vaya a Perú, que no tienen este sistema, y vea si es que la gente tiene la posibilidad de tomar un crédito hipotecario y ser dueño de su propia casa. ¿Cuánta gente tiene esa posibilidad? Un mínimo de la población. Entonces, cuando uno observa a estos parlamentarios de derecha que han traicionado la Constitución, sin, por supuesto, aquí da lo mismo, ellos pueden violar la ley, total tienen fuero. Nosotros no. Pásese usted una roja o vaya a hacer un trekking y estaciónese donde dice no estacionar, porque además lo llenan de no estacionar, va a cobrar multa, ¿no es cierto? Le van a cobrar la multa. ¿Qué ha pagado la clase de los congresistas que tenemos por violar la Constitución? Nada. ¿Pagará con su voto? No lo sabemos. Yo creo que a mucha gente se le olvida, que mucha gente no le toma el peso a lo que esto significa. Como bien dice José Antonio Kast, ¿y quiénes van a sufrir con el alza de la inflación? Los más pobres. Aquellos que Boric y Jasna Proboste decían defender desde estos discursos populistas, ¿no es cierto? Bien, nada de eso, mi querido telepensante, quiebra y distancia más a los miembros de la derecha y los distintos partidos que el tema del aborto. Y fue Francisco Undurraga quien hizo, así como en su momento lo fue Lili Pérez, la diferencia. Son esas personas únicas. Es ese pelito que uno le tira a la balanza y al caer hace la diferencia. Y es esa persona la que hoy día ha sido nombrada vocera del comando de Sebastián Sichel. Usted va a votar, o alguien seriamente de derecha va a votar por un candidato que tiene como vocero al que hizo la diferencia entre que en Chile se aborte o no se aborte a las 14 semanas. ¿Es esto políticamente inteligente? Quedémonos sin entrar en la parte moral. ¿Es esto políticamente inteligente? Veamos si es que es políticamente inteligente. La encuesta online de Ipsos, Plataforma Global Advisor, 20 de agosto de 2020. En el caso de Chile, solo un 36% de las personas piensa que el aborto debe permitirse en todos los casos en que una mujer quiera hacerlo. Un 32% cree que debe permitirse en ciertas circunstancias, por ejemplo, si la mujer ha sido violada. Un 17% señaló que no debe permitirse bajo ninguna circunstancia, excepto cuando la vida de la madre corra peligro. Un 7% afirmó que nunca debe permitirse, con independencia de la circunstancia, y un 8% dijo no saber. La encuesta, esa es una encuesta. Vamos viendo otras encuestas. La encuesta CEP de 2018. El 8,1% de los hombres, 8,1% de los hombres y 6,6% de las mujeres considera que el aborto debe estar permitido en cualquier circunstancia. En tanto, el 8,7% de los encuestados dijo que apoya la medida durante las primeras semanas de embarazo. Estamos hablando de un 10% en 2018. Es cierto que la batalla cultural la derecha la ha perdido. Y acá no se está encuestando solamente a gente de derecha. ¿Es este un guiño para ganarse al middle voter? ¿Un guiño más para ganarse al votante mediano? Bueno, acá va el mensaje. ¿Y qué sacas con ganarte al votante mediano si el costo es el rechazo total y absoluto de la derecha? Porque la UDI nadie está a favor del aborto. O sea, en la UDI hay de todo. Hay gente que está a favor de la ESI, que es la colectivización de la sexualidad de los niños, digamos. A ese nivel puede llegar cierta gente dentro de la UDI. Pero un partido que en general es razonable, ¿sí? Nadie está a favor del aborto. En RN hay una alta resistencia al aborto. Y la gente de derecha en general no está de acuerdo con el aborto. Entonces toma Sebastián Sichel a Francisco Undurraga y lo pone de vocero. Y Francisco Undurraga hace el único gesto que es indigerible para la derecha en este país. Votar a favor del aborto las 14 semanas. Listo. Listo. Yo no sé cómo los analistas no lo ven. Se acabó. Se acabó el tango, la cueca, la fiesta, se acabó. Mi querido telepensante, ese es mi diagnóstico. Mi diagnóstico es que cada día más a la derecha
y a los sectores que quieren orden, seguridad, fronteras cerradas, estabilidad económica y un límite a la payasada que tenemos de convención constituyente, la representa José Antonio Kast. Es tan simple como eso. Y con esta nominación de Francisco Undurraga como vocero, la candidatura de Sebastián Sichel se acaba de negar el apoyo de toda la derecha tradicional. Y no estoy hablando de las élites partidarias y no estoy hablando de los congresistas. Estoy hablando de los votantes de derecha. Nadie va a estar a favor, siendo de derecha, de un candidato que pone como vocero a una persona que promueve el aborto. Porque además nosotros sabemos que un tema es despenalizar y otro tema es lo que viene luego. Y sí, lo sabemos. Lo que viene es el aborto libre y financiado por sus bolsillos. El asesinato libre y financiado por sus bolsillos. Ah, no es asesinato. Ok, perfecto. Hasta acá entonces el análisis político. Ahora, mis queridos telepensantes, a quien no le interesa mayormente el debate de fondo, está excusado. Como le decía yo a mis estudiantes, pueden ir a tomar recreo y nos quedamos analizando el tema del aborto, pero de fondo ahora. ¿Sí? No es asesinato. ¿No? Ok. Veamos qué hay en la discusión del aborto. Observatorio Ciudadano, 25 de octubre, día de mi cumpleaños, para los que me quieran mandar un saludo, de 2018. ¿Qué es lo que el feminismo plantea respecto del aborto? Es que la lucha por la despenalización del aborto es una lucha por los derechos humanos de las mujeres en su sentido más esencial. El aborto debe consagrarse como un derecho, porque supone asegurar el derecho de las mujeres a autodeterminar tanto su cuerpo como su vida. En este sentido, el Estado no puede confinar a las mujeres al espacio de la maternidad de manera obligada. Simplemente porque el cuerpo de la mujer no es un espacio público a merced de las decisiones de otros. No puede otorgar al feto una naturaleza jurídica que está por sobre los derechos de la mujer, bajo argumentos ligados a la religión y a la presunción de tener la verdad en torno al origen de la vida. A través de la criminalización del aborto se ejerce violencia y obliga a recurrir a condiciones poco seguras para abortar, en especial a las mujeres de los sectores más vulnerables de la población. Atenta así contra el derecho al acceso a la salud y la vida de las mujeres. En definitiva, vulnera nuestros derechos humanos en pos de salvaguardar una moralidad religiosa, lo que resulta inadmisible en un Estado laico. Bajo estas premisas, los movimientos feministas en diferentes países de la región se han levantado, han salido a las calles y han instalado en la agenda pública un debate que hasta hace algunos años atrás era considerado tabú en un continente que se ha intentado presentar al mundo como católico. Bien, vámonos entonces a otra visión respecto al tema. El derecho a la vida del naciturno se titula una carta de José Joaquín Ugarte Godoy, publicada en el Mercurio martes 5 de octubre. Señor director, con el título del epígrafe publiqué un artículo en esta página el sábado para demostrar el derecho a la vida del que estaba por nacer, desde el momento de la concepción. Alegué frente a los que solo ven en el hombre un sujeto biológico, que el embrión unicelular tiene ya el código genético, el cual le permitirá, por su propio poder de desarrollo, producir el sustrato neutral de la sensibilidad y el cerebro necesarios para el conocimiento intelectual y la autoconciencia o posesión de sí mismo. A ver, entiéndase bien, la importancia de este argumento es que cuando se habla de que más o menos que el feto sería una extensión del cuerpo de la mujer, ese argumento, y por lo tanto la mujer, igual como si fuese un tumor, tiene derecho a sacárselo de su cuerpo. Ese argumento queda refutado en este argumento, con este argumento de que hay una entidad distinta de la genética del padre y de la madre. Y en esa medida hay que reconocer que hay una
un ente diferente, que no es una mera extensión del cuerpo de la madre o del padre, ¿sí? Entonces lo primero que hay que reconocer es que hay una vida distinta del padre y madre en el embrión, ¿ok? Por eso es importante el argumento genético. Dice, y alegué frente a los que piensan que el principio de la vida es espiritual, que el alma humana, desde esa perspectiva, es la que da organicidad al cuerpo, y tiene que estar desde el primer momento, si entonces ya está ya el código genético, que es como un órgano humano. Añadí que el cuerpo de la madre es también del embrión, en etapa en que éste no puede subsistir solo, por lo que no les dable a ella invocar el dominio sobre su cuerpo para fundar un derecho al aborto. Hay países en que, por lo que a mí me han contado, ya se ha desarrollado la tecnología para reemplazar el cuerpo de la madre y que el embrión desde el principio pueda desarrollarse solo. Así que esto, la tecnología debiera poderlo resolver en el mediano plazo y si no en el corto, para tranquilidad, digamos, de todas las que quieren sentir que su dignidad depende de que puedan abortar. Dejémoslo ahí. El profesor Antonio Bascuñán me ha honrado reconociendo buen orden y sistematicidad de mis argumentos, pero echa de menos la justificación de las premisas y dice que el problema es la actual validez cultural de este sistema, el que se refiere a la conexión entre la persona, la forma y el alma racional. Nosotros vamos a ir con Bascuñán también. Habría una validez cultural, ¿sí? Quédese con esa idea. Precisamente previendo esta objeción, me situé primero en el punto de vista de los que piensan que el hombre es pura biología. En el proceso de desarrollo del embrión hay coordinación, continuidad y gradualidad, características que suponen un sujeto biológico uno a través de todo él. Dicho en breve, cuando a mí me dicen, profe, ¿y usted está de acuerdo o en desacuerdo con el aborto? Yo le digo, la respuesta es mucho más simple de lo que cualquiera pudiera pensar. Levante la mano el que no fue un feto y llegue a sus propias conclusiones. ¿Sí? Ah, es que yo quiero tener la pretensión, perdón, se me olvidó. Yo quiero tener la pretensión de decirle a usted, mi querido telepensante, en qué momento usted era persona con derechos jurídicos. Yo, gran señor y rajadiablo, voy a decir en qué momento en la especie esa vida, que por su código genético y por estar viva, tiene tiene el desarrollo suficiente como para ser un sujeto de derecho. Oiga, y esto es tan desquiciado que por otra parte queremos conferirle derecho a las otras especies, derecho al ratón, a meterse a la despensa, derecho al gato, no sé si a matar al ratón, yo creo que ahí como que entraríamos en conflicto de derechos, pero bueno, ¿se acuerdan que salieron unas cartas en el Mercurio a propósito de que había que incluir esto en nuestra constituyente? Bien, sigamos entonces en la profundidad del análisis. Dice, en el proceso de desarrollo del embrión hay coordinación, continuidad y gradualidad, características que suponen un sujeto biológico, único a través de todo él. Si el embrión tiene el poder de generar los órganos que le permitirán el ejercicio de las funciones intelectuales, características de las personas, no cabe negarle el carácter de tal en la etapa en que dicho ejercicio no es aún posible. O sea, estaría en potencial, ¿no es cierto? Habría una potencialidad y por lo tanto no podemos negarle a esa potencialidad su existencia. Eso es lo que está diciendo. En cuanto a la argumentación que supone la espiritualidad del alma, y que ella es la que da al naciturno el carácter de persona, no cabe cuestionar su actual validez cultural porque la verdad es independiente de su aceptación cultural. Acá es donde está, digamos, el abismo insondable entre el señor Ugarte y el señor Bascuñán, digamos. No, aquí, estos son esos puntos de inflexión en que es imposible ponerse de acuerdo. ¿No? Simplemente no va a haber ninguna posibilidad. Para que usted lo entienda. O sea, si una persona dice que todo depende de la validez cultural y otra persona dice que hay una verdad que trasciende a la validez cultural del momento, es ahí que tenemos una de las fisuras más importantes dentro de las discusiones teóricas que abarcan todo tipo de problemáticas, desde las filosóficas, teológicas, jurídicas, científicas, todo lo que tiene que ver con moral.
Porque o yo soy consecuencialista, o yo soy deontológico, o yo soy naturalista, o soy positivista, o yo creo que siempre ha sido malo matar niños y por lo tanto lo que hacían los espartanos de tirar por un barranco a los niños más débiles estaba mal, con independencia de que ellos lo consideraran bueno porque servía a la sobrevivencia de su pueblo. O yo creo que depende, las cosas dependen de las circunstancias. Entonces, en una sociedad musulmana va a estar bien que apedreen a las mujeres por adúlteras, ¿sí? Y no sé cómo se puede defender esto. Yo sé que estoy caricaturizando y que si Antonio ve esta argumentación va a tener mucho que responder. Pero la verdad es que al final todas esas respuestas nos llevan al mismo punto. O sea, si el tema es que no existe una verdad y lo único que tenemos es la validez cultural, entonces, bueno, por eso es lo que están avanzando respecto de tener una legislación distinta para los miembros de la etnia mapuche, en que se supone que ahora sí puede, en el contexto de ellos, la violencia intrafamiliar, como es parte de su cultura, hay que aceptarla. ¿Qué le parece a usted eso? Ese es un punto de inflexión. O sea, cuando usted se encuentra con alguien para quien no existe nada más allá que el acuerdo que pueda haber entre nosotros ahora, y esa es la verdad. O sea, si nosotros acordamos, usted y yo acordamos en este momento que es bueno que los niños no estudien y que simplemente cumplidos los 18 se vayan a trabajar a los campos, bueno, eso es lo bueno entonces. Listo. Y que queden analfabetos el resto de la vida, eso es lo bueno. No hay más. Y si nosotros, y entonces otra persona puede decir, no, pero es que el desarrollo, el ser humano, etcétera. No, pero es que nosotros ya acordamos que no nos importa el desarrollo del ser humano, no nos importa la república, no nos importa el Estado Nacional, no nos importa la libertad de expresión, no nos importa el derecho que haya a distintas perspectivas respecto a la verdad histórica, no nos importa el derecho a la propiedad, no nos importa, en eso está la Convención Constituyente, mi querido telepensante. Yo no estoy hablando aquí puras cabezas de pescado. Esa es una actitud moral frente a la vida y que está a la base de todo el desarrollo moral. Esa es la premisa. La premisa es lo que usted y yo acordamos es lo justo en este momento. Y si lo justo es que no vamos a regular sobre las reglas expropiatorias en esta constitución, eso es lo que vamos a hacer. Y si nosotros acordamos que lo justo es que ni usted ni yo ni nadie tenga derecho a elegir la educación de sus hijos, eso es lo justo. Ese es el señor Atria. ¿Sí? En eso cree esta gente. Y después, claro, está el otro extremo también. El otro extremo es, si usted y yo compartimos que la verdad, voy aquí a decir algo que fue tal cual, usted lo puede googlear y va a encontrar la referencia, que la verdad respecto del mal, somos miembros de la misma iglesia, y nuestro líder dice que la verdad respecto del mal y el verdadero mal se encuentra en Harry Potter. Y que ahí está Satanás. Y eso lo dice el líder de la iglesia. Y esa es nuestra verdad. Tenemos otro problema. Y estoy caricaturizando, pero hay muchas verdades de sentido común, como por ejemplo, si fuera por el sentido común, nosotros seguiríamos pensando que es el Sol el que gira en torno a la Tierra. ¿Cierto? ¿Cómo la racionalidad moderna resolvió estos problemas? Lo resolvió con la ciencia. El problema es que la ciencia no tiene veredictos morales. La ciencia no, el que nosotros establezcamos el valor de la vida y cuándo es vida, no lo puede plantear un científico, usando solamente el conocimiento empírico que se posee al respecto. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos cómo termina la carta de el señor Ugarte. Dice, en cuanto a la argumentación que supone la espiritualidad del alma y que ella es la que da al naciturno el carácter de persona, no cabe cuestionar su actual validez cultural porque la verdad es independiente de su aceptación cultural y luego porque esas afirmaciones son de sentido común, lo que ya hablamos. Todo el mundo sabe que el hombre tiene un espíritu, que es lo que lo diferencia de los animales y que, bueno, eso es muy aristotélico, y que este es determinante de su ser desde el comienzo, aunque la mayoría no sabe ni falta qué hace exponerlo filosóficamente. Bueno, en general bastante bien, muy bien argumentado José Joaquín Ugarte. Vámonos ahora a conversar con, pero a ver, a José Joaquín lo que hay que decirle,
Va a haber gente que piensa que todo depende de la validez cultural y no hay un argumento frente a eso. Ese es el tema con la moral. Aristóteles se hace esa pregunta y al final la respuesta que da es que los principios de la moral se hallan en un lugar inubicable, por decir, ¿no? Y Kant se hace esa pregunta y los principios de la moral entonces son que yo esperara que el otro actuara según la misma máxima que rige mis acciones. Ya, bueno, Platón se hace esa pregunta y entonces el tema es que las pasiones, el alma tenga su lugar y la razón su lugar, digamos, ¿no? Y entonces nosotros podamos dominar las pasiones. Que el tema es que no hay una respuesta y la gente no sabe vivir sin respuesta. Ese es un primer gran problema en nuestra cultura. Por eso hay que leer a Nietzsche, pero bueno. Aborto y conservadurismos. Se titula La carta de Antonio Bascuñán, el día lunes 4 de octubre. La discusión que se ha dado en los últimos días acerca del aborto muestra dos conservadurismos bien diferentes. El de José Joaquín Ugarte y el de Daniel Mansuy. A mí no me interesa tanto la distinción que él está haciendo entre los dos conservadurismos, ¿sí? A mí me interesan los argumentos que expone Antonio Bascuñán. Eso es lo que me interesa. El profesor Ugarte argumenta entonces, ya, dejémoslo ahí. ¿Por qué cabría asignar personalidad al embrión o feto non nato? El solo argumento de la pertenencia a la especie humana es reconocidamente insuficiente, porque la dignidad personal del ser humano se afirma en ciertas propiedades que éste posee. Esto es muy de un racionalismo liberal, a mi juicio, equivocado. Yo todavía no conozco, fuera de que todos somos falibles, lo que es la ausencia de una propiedad, es decir, la ausencia de la propiedad de ser perfectos, ninguna que tengamos todos, en serio, y lo digo muy en serio. Fuera de, o sea, para distinguirnos de las plantas y distinguirnos del resto de las especies. Ni siquiera la palabra. No me diga que nosotros pues tenemos la palabra, como es la cultura dánica. Porque si alguien no entiende lo que habla, entonces no tiene palabra. Y es cosa que usted vaya a ver en los registros de las estadísticas de la OCDE, cuántos chilenos entienden lo que lee. Si usted no entiende lo que lee, tampoco entiende lo que habla. Esto es así, por eso es importante pensar. Y por eso mi objetivo a través de este canal es que profundicemos la reflexión. Todos, yo también. Todas las personas. Porque tenemos que poder hacer buen uso de la palabra, pero no todo el mundo tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué? El señor Bascuñán plantea como a lo tipo John Rawls, que nosotros tenemos como un sentido moral ulterior o que... No sé, digamos, a qué se refiere con estas propiedades que tendríamos todos y que obviamente lo que está diciendo es que en el feto no son observables. Y dado que estas propiedades ficticias, así como alegóricas, no son observables en el feto podría ser... El feto no es sujeto de reconocimiento jurídico. Pues que me diga cuáles son esas propiedades y yo quiero ir a evaluarlas en los seres humanos que nos rodean. Pero en serio, no desde la superficie, no desde la imposición teórica de la etiqueta. Dice, es indispensable unir al argumento de la pertenencia a la especie a otras consideraciones. El sistema del profesor Ugarte provee esa conexión, la relación metafísica entre la especie, la forma y el alma racional. El problema es la actual validez cultural de ese sistema. Volvimos a la validez cultural. Es decir, ¿usted cree que hay una relación metafísica entre la especie, la forma, que es el cuerpo, y el alma racional? Porque hay gente que no cree en la metafísica o que supuestamente es atea, no cree en la metafísica, pero sí cree, por ejemplo, en el espectro metafísico del capitalismo que viene y ejerce una violencia Zizek. ¿Sí? Ahí sí existe como la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Metafísica. Lo que pasa es que no lo reconocen. Aquí hay un nivel de hipocresía, no en Antonio Bascuñán, sino que en la izquierda o en los negadores de la metafísica que es potentísimo. Los mismos que han reemplazado a Dios por la naturaleza y que afirman a rajatabla el proceso de selección natural de Darwin y que todo va hacia un progreso. Eso es una creencia metafísica. O sea, mire a su alrededor, por favor. Es como básico, ¿no?
Bien, ¿por qué cabría imponer a la persona embarazada el deber de tolerar el embarazo? Esta pregunta, mi querido telepensante, ya está sesgada. Vaya y pregúntele a las mujeres que se han pasado años tratando de estar embarazadas. Años. Si es que el embarazo debe tolerarlo. Si se habla de tolerar el embarazo. Ah, me va a decir usted, no, es que aquí Antonio Bascuñán se está refiriendo a quienes no quieren estar embarazadas. Ya, pero entonces tendríamos que empezar por hacer esa distinción. Una discusión que tuve una vez con mi querido amigo Sergio Melnik, él me habló de todos estos aparatos que iban a reemplazar el cuerpo de la mujer y que entonces las mujeres ya no iban a experimentar el embarazo. Y yo le dije, Sergio, ¿y tú estás seguro que todas las mujeres vamos a elegir no experimentar el embarazo? Y ahí es cuando uno se da cuenta que se ha situado, sobre todo en la mente de los hombres, que en general hablan sobre estos temas, una cierta concepción de displacer en torno al embarazo. Como que no puede ser algo agradable. Bueno, mi querido Antonio Bascuñán, yo disfruté cada uno de mis embarazos, honestamente. Y fui madre muy joven. No hay nada más impresionante. No hay una cosa, y con esto no estoy romantizando. Es una experiencia realmente muy difícil de transmitir. Pero volvamos a tu carta al director. Entonces, uno diría, el solo argumento de que de lo contrario se mataría al embrión o feto. O sea, ¿por qué cabría imponer a la persona embarazada el deber de tolerar el embarazo? El solo argumento de que lo contrario mataría al embrión o al feto anidado es reconocidamente insuficiente, porque de la prohibición de matar a otro no se deriva el deber de tolerar la invasión del propio cuerpo para asegurar su supervivencia. Este es un súper tremendo tema. Queda para mucha conversación interesante. Fíjense que uno puede también hablar del cuerpo social. Y entonces, apliquemos este argumento a la inmigración. Volvamos. El solo argumento de que de lo contrario se mataría al embrión o feto anidado es reconocidamente insuficiente, porque de la prohibición de matar a otro no se deriva el deber de tolerar la invasión del propio cuerpo para asegurar su supervivencia. Además, aquí volvemos con el mismo tono de quien ha asumido o quien hace una analogía mañosa desde premisas muy cuestionables, que es que el embarazo implica la invasión del cuerpo. Vaya y converse con las mujeres que han tenido un embarazo feliz, converse con las mujeres que aman, incluso habiendo tenido embarazos infelices, a sus hijos, converse con mujeres que han luchado años por quedar embarazadas, converse con mujeres normales que simplemente están embarazadas y cómo lo viven, y luego explíqueme de dónde saca la idea de que esto es una invasión, si no es de grupos feministas extremos que han deconstruido la valoración de la maternidad, de la vida, y han impuesto al estilo más gramsciano un tipo de inmoralismo radical en que lo que cada mujer consideraba lo más valioso de su vida y siempre ha sido así. Perdón, voy a buscar un libro para demostrárselo. Mire, este libro. En este libro, fíjese usted que uno parte en el Antiguo Testamento y las bendiciones son, las bendiciones que Dios da, las bendiciones que los padres dan a sus hijos, son que tendrán una gran descendencia. Entonces, y yo estoy segura que no tengo que leer el Antiguo Testamento donde están todas esas bendiciones y que se conocen lo suficiente. Esto es un retorcer moralmente los significados que tiene la maternidad y la paternidad desde el principio de la memoria de nuestra especie. Y eso lo hace, yo no lo estoy criticando, el feminismo neomarxista. ¿Desde cuándo que estar embarazada es una invasión? Bien.
El sistema del profesor Ugarte, sigue Bascuñán, provee un fundamento, tanto la inclinación natural a la reproducción sexual como los presupuestos naturales de la presencia de seres humanos vivos en el mundo demuestran que el deber de tolerar el embarazo es una norma moral derivada del orden cósmico. Bueno, ahí prácticamente lo está dejando, ¿no es cierto?, en una posición que para cualquier liberal, incluso para mí, es muy difícil de asumir, digamos, ¿no? Habría un orden cósmico, eso implica la creencia en Dios, y tendríamos una inclinación natural a la reproducción, que hoy en día, con el nivel de hedonismo que se ha instalado en las sociedades que logran un cierto nivel, una cierta abundancia en las riquezas, se ha visto caer la tasa de natalidad de forma muy importante. Europa ya la tiene, por eso es que están fallando todos los sistemas de reparto, ¿no es cierto? Y eso todos lo sabemos, ¿no? No puede ser que no lo integremos en nuestro análisis siendo personas que queremos hacer un trabajo de reflexión no sesgado, digamos, ¿no? Entonces, vuelve... Claro, en este sentido aquí Antonio Bascuñán tiene toda razón. De nuevo, el problema es la validez de ese argumento cosmológico en el contexto de una sociedad moderna ordenada prioritariamente conforme a criterios de distribución de autonomía mediante prohibiciones de daño. Entonces, y sobre Daniel Mansuy, voy a leer cómo termina. Mansuy también deriva imperativos morales del orden del cosmos. Bueno, pero mi pregunta, Antonio Bascuñán, ¿queda libre de derivar sus preguntas y sus reflexiones de algún tipo de imperativo moral? Cuando está hablando de que un cuerpo es invadido por el embarazo, ¿a quién está? ¿A qué evidencia empírica está haciendo referencia, por favor? Cuando está hablando que se le impone el deber a una mujer embarazada de tolerar un embarazo. Oiga, a mí también se me impone el deber de respirar, ¿sabe? Sí, se me impone. A mí me gustaría no tener que respirar. Imagínense una persona con efisema. Se nos impone una situación de vida en la que tenemos que dormir cierta cantidad de horas. ¿Y cuántos de nosotros preferiríamos estar siempre despiertos? Para leernos todos los libros que nos vamos a alcanzar en esta vida, para tirarnos en paracaídas, para ir a fiestas, para lo que sea. Sí, la vida biológica tiene imposiciones. Y eso forma parte de hacerse cargo de la realidad de la vida biológica. Pero cuando yo estoy hablando de tolerar un embarazo, es decir, tolerar mi propia condición de mujer que si no se cuida con métodos anticonceptivos y tiene relaciones sexuales, tiene una alta probabilidad de quedar embarazada en tanto esté en mis años de fertilidad. Ya, eso es un tema moral. Perdón, ¿quedarse embarazada es un tema moral? No, es que ahora podemos interrumpir ese embarazo. Bien. Entonces, desde ahí que es un tema moral, porque antes si no lo podíamos interrumpir, alguien que hubiese argumentado, como Antonio Bascuñán, hablando de esta manera. Póngase usted hace 200 años atrás. Que Antonio hubiera hablado de esta forma. Lo hubieran creído un loco de orate. La invasión en el cuerpo, tolerar el embarazo y un largo etcétera de cosas que están en esta carta, que son premisas, las cuales están cubiertas por un manto que encubre una perspectiva moral determinada, tan radical y sesgada como aquellos a los que critica desde el podio de ser él quien no estaría respondiendo a premisas, no estaría avanzando premisas que dependen de una validez cultural que hoy día no tienen. Esa validez cultural la tendrían solamente dentro del mundo de los conservadores. Entonces termina su carta diciendo: Mansuy también deriva imperativas morales del orden del cosmos. Si lo hace, lo encubre, y de la manera más grotesca, calificando la decisión de interrumpir el embarazo como mera gratificación de un deseo. En el argumento del profesor Ugarte al menos hay un reconocimiento de la dignidad asociada a la carga impuesta por el embarazo. En el de Mansuy, pura banalización, misoginia pura. Bueno, puede ser que he visto desde la perspectiva que al menos Bascuñán está reduciendo el argumento de Mansuy. Sí, efectivamente, el deseo de interrumpir un embarazo
que pudo haber sido, podría haberse prevenido, digamos. Es un tema y verlo desde esa perspectiva efectivamente podría caer bajo el calificativo de misoginia, pero yo más o menos la impresión que tengo de Daniel es que no es un misógino, así que uno también tiene que hablar sobre, y no soy amiga de él ni mucho menos, pero para nada me ha parecido de misoginia lo que he leído de él y las pocas veces que he podido conversar con él. O sea, es un poco de orate descalificar a Daniel como misógino. Además, la misoginia referiría a las mujeres en general, y en este caso lo que Mansubi a lo que él está haciendo referencia es a una actitud en particular. ¿Cuál es no hacerse cargo irresponsable de las propias decisiones de la vida? Yo creo que por ese lado lo está viendo, más bien. Ahora, en mi opinión, y para ir finalizando esta larga columna, pero que merecía un análisis más en profundidad de un tema que en general excluye a personas que tratan al menos de dejar puntos de reflexión abiertos, ¿sí? Yo no soy una persona que no esté muy bien interiorizada sobre el tema del aborto, porque tengo experiencia desde muy niña de haber conocido a personas que pasaron por eso. En eso hay una carta también que creo que es del día domingo, de Fundación Esperanza, por ejemplo, que dice, la voy a buscar mientras les converso, donde justamente se habla de las consecuencias que tiene para una mujer abortar en términos de su proyecto de vida, en términos, acá dice, aborto, lo que no se dice, corporación y proyecto Esperanza. Y esta carta es de Elizabeth Bunster. Dice, cita a una persona que tuvo la experiencia de abortar, parte con esa cita. Las secuelas que me dejó el aborto fueron devastadoras. El aborto destruyó todos mis constructos moral, espiritual y emocional. Sentía mucha vergüenza y todos estos síntomas los vivía en silencio sin contarle a nadie mi verdad. Me sentía muy frágil, había perdido mi seguridad y autoestima. Sentía ganas de llorar constantemente. ¿Qué le diría a alguien desde la vereda de Antonio Bascuñán? Mira, todo eso que a ti te pasó tiene que ver con tu configuración moral. Si a ti, en vez de haberte educado dentro de un mundo conservador, te hubieran educado dentro de un mundo liberal, feminista, al estilo del neofeminismo, no hubieras tenido ningún problema. Es más, les cuento una cosa, mis queridos telepensantes. En Perú hay una feminista que se queda embarazada y aborta, es profeso y hace performance con eso. Sí, no la he visto porque yo no podría ver una cosa así, pero me lo han contado varias personas. Y hace performance. Estaría de acuerdo con eso, lo celebra, aborta, lo sube a las redes. Es el otro extremo, po. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso para las personas que esgrimen que abortar a un niño que ya tiene su forma corporal a las 14 semanas? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues, ¿está perfecto? ¿No hay problema? Bueno, eso es, mi estimada Elizabeth, lo que muchas personas muy buenas en la derecha no tienen a la vista. La batalla cultural, la famosa batalla cultural. Porque en la medida que persuaden a las niñitas a jugar a la pelota con una muñeca y patearla, y nosotros hemos visto en las manifestaciones feministas a niñitas haciendo eso, ya no hay ningún respeto. Y entonces, si esta persona que tú estás citando acá hubiese sido formada bajo otros esquemas morales, eso es lo que respondería alguien desde la vereda de Antonio Bascuñán, no estaría viviendo lo que vivió. No tendría el testimonio porque no significaría psicológicamente el aborto de la manera que lo significó. Por otra parte, desde la vereda de Mansubi y de José Joaquín Ugarte, ellos dirían, sí, es obvio que le pase algo así, porque existe un orden cósmico. Bueno, Mansubi al parecer no va por ahí, pero yo sé que él también lo piensa así. Existe un Dios, existe una relación más profunda con la vida. Y la destrucción de la vida de un inocente necesariamente es como cuando Sócrates dice que es mejor padecer la injusticia que cometerla. Es mejor que ustedes me hagan daño a mí que yo les haga daño a ustedes. ¿Por qué? Porque si yo les hago daño a ustedes, el mal lo tengo en mi alma. En cambio, si alguien mi alma, mi ser, ¿no es cierto?
mi entidad abstracta, metafísica, efectivamente, la que desde nuestro acervo cultural actual estaría siendo negada. Habría que revisar eso también y podríamos tener una gran conversación respecto de en qué medida desde el marxismo se niega la metafísica o más bien se reconfigura una cierta metafísica que luego sirve a la justificación de un nuevo marco moral del que se siguen todas las calamidades que usted y yo sabemos. Al fin y al cabo, el marxismo es una religión. Y el ateísmo es otra religión. En la medida en que siempre se tienen que situar sobre pilares metafísicos, no lo pueden evitar. Ahora usted me diría, ya, pero la ciencia, ¿qué dice la ciencia? La ciencia no puede manifestarse en materias morales, no puede decir esto está bien o está mal. Al que le encargan hacer la bomba que tiraron en Hiroshima y Nagasaki, le encargaron hacer la bomba, listo. No es una persona que él está actuando en tanto ingeniero. Y ese es el problema que tiene nuestra división interna. Yo acá soy ingeniero, pero no soy persona. Como Eichmann, yo acá soy un buen ciudadano, recibo las órdenes del Führer y avanzo entonces la aniquilación del pueblo judío. Como persona no estoy analizando la moralidad o inmoralidad de lo que estoy haciendo. Porque desde la perspectiva positivista, lo que hicieron los nazis, que siguieron las órdenes de Hitler, estaba todo bien. En ese momento todos se pusieron de acuerdo en que eso era lo bueno. ¿No es cierto? Eso es, mi querida Elizabeth. Por eso es que no tiene valor el argumento que estás esgrimiendo en esta carta para un gran e importante número de personas dentro del mundo intelectual. Porque va a haber dependido de la manera como esa persona creció y cuáles son sus valores para que signifique lo que está significando del modo que tú citas. Entonces, en definitiva, ¿qué decir sobre el aborto? Yo estoy consciente que la penalización del aborto tiene un problema muy grande. En mi mundo ideal, yo preferiría que estuviese despenalizado y que se ayudase a las mujeres que se quedan embarazadas de forma que no quieran avanzar con su embarazo, a llevar a término su embarazo. Tuvimos una conversación en la FPP hace unos 3 años atrás respecto a este tema y me acuerdo que el académico de la Finisterra, que era un señor ya de mucha edad, que había hecho estudios, encuestas a las mujeres que se quedan embarazadas sobre por qué abortan. Dejemos el neofeminismo de lado, que en ese tiempo no había llegado, porque hoy día hay ciertas personas para las cuales es bacán abortar. Y porque es una forma de vengarse en contra del patriarcado. Y hay mujeres incluso dentro de los grupos más extremos feministas que si quieren tener a sus hijos las exilian. Yo no sé qué diría Antonio Bascuñán respecto de esto. Es un hombre muy inteligente, así que tengo clarísimo que me daría buenos argumentos, pero no tengo muy claro que llegaríamos a un acuerdo. Sé que juzgar a una mujer por haber abortado es una actitud, empezando poco cristiana. Acuérdense siempre de la parábola del trigo y la cizaña. Pero aquí estamos hablando de una ley, no de un juicio personal, ¿sí? Y cuando nos quedamos entonces en el marco más bien jurídico del derecho, hay que ser pragmático. Efectivamente, se supone que en Chile desde hace muchos años se cuentan entre 300.000, 400.000 abortos ilegales al año. Yo no sé cómo los cuentan, pero los cuentan. Y esa ilegalidad efectivamente implica un riesgo mayor. O sea, la mujer que quiere abortar va a abortar igual, mi querido telepensante. Y si uno lo ve hoy día, Uber Eats le trae la pastilla abortiva en bicicleta, digamos. Entonces, ¿tiene sentido mantener la penalización del aborto? Yo estas son preguntas que le dejo abiertas. He tenido esta discusión con mis hijos y entonces les he planteado que en mi mundo ideal pusiésemos las fichas en ayudar a las mujeres que se quedan embarazadas de manera tal de que no aborten porque están desvalidas, que es el argumento que dan. El argumento es que están desvalidas y por eso abortan. El argumento es que no saben cómo proyectar su vida porque no tienen trabajo y por eso abortan. El argumento es que muchas veces han sido violadas y por eso abortan.
Bueno, si parte importante de ellas, al sentirse amparadas y protegidas, decidiese no abortar libremente y llegar con su embarazo a término, entonces creo que estaríamos haciendo bien la pega y poniendo bien la ficha. En vez de estarlas castigando, si es que en algún momento difícil de sus vidas no fueron capaces de llevar a término un embarazo, metiéndolas presas más encima. Yo estoy, por lo tanto, esa es mi reflexión. Luego mis hijos me decían, bueno, pero de esa reflexión, mamá, se sigue que tú estarías de acuerdo con el aborto, con despenalizar el aborto. Que, ojo, mi querido telepensante, también esas son dos discusiones muy distintas. Una cosa es hacerlo como lo hacen los neofeministas, que promueven el aborto como una virtud, porque demuestra que yo soy dueña de mi cuerpo, pero bueno, para decidir si quiero vacunarme o no, no soy dueña. Ojo con todas esas cosas. Y tampoco están dispuestas a aceptar la legitimidad del derecho de propiedad sobre la base del cuerpo, que es el argumento de John Locke. No, eso no, ¿no es cierto? Pero aquí sí, pues aquí es mi cuerpo. Entonces, es choro, es bacán. Bueno, eso es una cosa muy distinta, de despenalizar situaciones muy complejas, en las que muchas veces por estar penalizado se puede seguir un camino aún más duro y más difícil, y más dramático. Sin embargo, estoy dispuesta también a decir que quienes tengan esta postura pragmática, porque no hay nada más difícil, mi querido telepensante, que hacer el bien. Nada más difícil. Lo más fácil es hacer el mal. También tienen que reconocer que están dispuestos entonces a aceptar el asesinato de los no nacidos, de las personas no nacidas. Aceptar el asesinato, no estar a favor. Y quienes promueven el aborto libre tienen que decir que están a favor del asesinato de personas no nacidas. Y esto por un argumento que no es sofisticado, es súper simple. Usted y yo fuimos fetos. Y si hubiesen interrumpido esa vida, no estaríamos acá. Frente a eso, no hay ninguna sofisticación intelectual que pueda dar respuesta. Por lo tanto, usted y yo, cuando éramos fetos, éramos personas no nacidas. Y si va hoy día a la psicología más desarrollada, el New Age, etc., se trabaja, mi querido telepensante, sus experiencias de vida intrauterina para sanar traumas que puedan haber quedado. ¿Cómo será de importante la vida intrauterina, que hay que proteger a la madre embarazada para que tenga entonces un pasar lo mejor posible, de modo que ese niño que va a nacer pueda desarrollarse como feto en sus mayores potencialidades, su corteza cerebral? Una mujer que consume drogas, sabemos que luego tiene niños con graves dificultades para enfrentar la vida. Y por lo tanto, el periodo de nuestra vida en que somos fetos es el fundamento de lo que usted y yo somos hoy día. Y creo que hay que tener el coraje de decir que quizás quienes pensamos que hay que poner las fichas en ayudar a las mujeres para que no se sientan obligadas a abortar y en dar la batalla cultural. Para eso, mi querido telepensante, hay que estar consciente de qué pasa por la cabeza de la otra persona. No basta con afirmar la propia posición. Hay que entender los argumentos de la otra persona para poderlos desafiar. Y por eso es tan importante no abandonar la ruta de la reflexión, porque si no vamos a ser siempre derrotados en lo que más nos importa. Que quede claro, la despenalización del aborto, en la medida en que todas las personas que existimos hoy día, si nos hubiesen abortado no existiríamos, es la venia al asesinato de personas no nacidas. Es así. Y por lo tanto hay que estar en la posición de tener el coraje de, en vez de hablar de aborto, hablar del asesinato de personas no nacidas y reconocer, mira, yo por estas y estas circunstancias estoy a favor de la despenalización. Es decir, estoy a favor del asesinato. Estoy a favor de que no se penalice el asesinato de personas no nacidas. Lo que no es lo mismo que estar a favor del asesinato de personas no nacidas. Yo me pregunto, ¿el señor Francisco Undurraga va a estar dispuesto después a apoyar también el aborto libre y gratuito? Porque eso ya es estar a favor del asesinato, no del no castigo. Y yo creo, mi querido telepensante,
quizá usted va a creer que, o me va a decir que soy naif, que si en vez de poner las fichas en toda esta pelea, las fichas, la plata, las voluntades se pusieran en ayudar a esas madres y al mismo tiempo no tuviésemos penalizado el aborto, prácticamente no ocurrirían abortos en este país que no fueran por necesidad médica. Pero al mismo tiempo no hay que perder el amor por la maternidad, la belleza de lo que es la infancia, el abrazo con la vida entre una madre y su hijo. Y eso es, mi querido telepensante, para ir terminando esta larga columna, lo que depende de usted, de mí, y van a haber personas como Antonio Bascuñán que van a estar hablando de una invasión, de tolerar estar embarazado, y van a haber otras personas que vamos a decir, no hay nada más maravilloso. Y en ese sentido, mi estimado Antonio, lamento que hayas nacido hombre, porque no hay nada más maravilloso en la vida que ser madre y tener esa experiencia. Así es que eso es de una perspectiva personal, por supuesto, pero sé que son millones de mujeres las que te mandarían este mismo mensaje. Así que por lo menos, y no es para que cambies la perspectiva, sino que es para que sepas que en tus juicios hay una carga moral muy, muy importante y que hace 100 años atrás, si no fuese por los avances tecnológicos, tampoco tendrías el acervo valórico cultural que estaría apoyando tus argumentos. Así es que esos argumentos quedan al mismo nivel que los argumentos del señor Ugarte. Que tengan una muy, muy buena semana y espero se haya entendido por qué el quiebre de la derecha en este momento no es posible de arreglar. Porque no se puede votar por alguien que pone de vocero a quien hizo la diferencia entre que en Chile las mujeres vayan y aborten a las 14 semanas o no lo hagan. Y eso en la derecha es un tema mayor. Que estén muy bien. Espero haberles aportado.